Norma Internacional de Auditoría 600. Consideraciones especiales, auditorías de estados financieros de grupos. Dulvis Rojas, Josué Escobar, Luz Muñoz y Brian Pérez. Importantes, ¿verdad? De qué es un componente. La norma menciona de que es una entidad o unidad de negocio cuya información financiera se prepara por la dirección del componente o del grupo para ser incluida en los estados financieros del grupo. Es importante mencionar que los estados financieros del grupo, en este caso, son los estados financieros que incluyen la información financiera de más de un componente. Cuando nos referimos a estados financieros del grupo, también se refiere a estados financieros combinados, es decir, que resultan de la agregación de la información financiera preparada por componentes que no tienen una entidad dominante, pero en sí se encuentran bajo el control común. El área de los requerimientos podemos encontrar lo que es la responsabilidad. Dice la norma que el socio del encargo del grupo es el responsable de la dirección, supervisión y realización del encargo de auditoría del grupo, ¿verdad? Esto pues obviamente en base a las normas profesionales y adicional a eso, pues él es el encargado en sí del informe de auditoría que en su caso pues sea emitido adecuado a las circunstancias, en ese caso pues en base a la que se realice la auditoría. Con respecto a la aceptación y continuidad, pues al aplicar la NIA 220, pues el auditor en sí del encargo del grupo va a determinar si él puede esperar que se va a, en ese caso, a establecer una razonabilidad y obviamente ellos van a obtener una evidencia de auditoría suficiente adecuada en el cual poder venir y basar su opinión. El otro requerimiento trata lo que es la estrategia global de auditoría y un plan de auditoría. Como todo auditoría al momento de venir y efectuar, pues el equipo del encargo pues establecerá una estrategia global de auditoría, ¿verdad? En el cual desarrollará en sí un plan, eso pues en base a la NIA 300. En sí, el socio del encargo del grupo es el que revisará la estrategia global de auditoría del grupo y el plan de auditoría del grupo. Cuando venimos y vamos a auditar, tenemos que venir y tener conocimiento del grupo, de sus componentes y de sus entornos. El auditor debe de identificar y valorar los riesgos de incorrección material. Esto pues lo va a hacer a través de la obtención de conocimiento de la entidad, ¿verdad? El equipo pues del encargo deberá de mejorar su conocimiento con el grupo y obtener conocimiento del proceso de consolidación, ¿verdad? Es importante también que tengamos conocimiento del auditor de un componente. En este caso, si el equipo le encargo de un equipo, en ese caso, prevé solicitar al auditor de un componente realizar trabajos en la información financiera del componente, el auditor en sí del componente debe conocer y cumplir los requerimientos de éticas que sean aplicables, y si el equipo le encargo del grupo podrá participar en el trabajo del auditor del componente. El otro requerimiento importante que podemos mencionar también es la importancia relativa. La importancia relativa pues para los estados financieros del grupo en su conjunto, en el momento en que se establezca la estrategia global de la auditoría, es muy importante. Ahora, ¿por qué? Porque a través de ello se va a establecer los niveles de importancia relativa que tengan ciertas cuentas en los estados financieros. Eso a través de un umbral en el cual se va a establecer cuáles van a ser, hasta dónde vamos a aceptar en sí el nivel de incorrección que puedan tener los estados financieros. Y lo que es la respuesta son los valores en sí, pues los riesgos, ¿verdad? Valorados, que como todo auditoría al momento que se realiza pues tiene riesgos. Entonces hasta el momento que venimos y pues vamos a realizar la auditoría, se debe diseñar e implementar las respuestas a los riesgos que en su caso se puedan presentar al momento de realizar la auditoría, ¿verdad? Que en su caso sea asignado. Muchas gracias por su atención. Proceso de consolidación. El equipo del encargo del grupo obtendrá conocimiento de los controles y del proceso de consolidación, incluidos en las instrucciones proporcionadas por la dirección del grupo a los componentes. El equipo del encargo del grupo diseñará y aplicará procedimientos de auditoría posteriores en relación al proceso de consolidación para responder a los riesgos valorados de incorrección material en los estados financieros del grupo surgidos en el proceso de consolidación. Dentro del equipo del encargo del grupo evaluará la adecuación, integridad y exactitud de los ajustes y de las reclasificaciones de consolidación, así como si existen factores de riesgo de fraude o indicadores de posible sesgo de la dirección. Dentro de los hechos posteriores al cierre encontraremos que un equipo del encargo del grupo o los auditores de los componentes auditen la información financiera de estos, aplicarán procedimientos diseñados para la identificación de hechos ocurridos entre las fechas de información financiera de los componentes y la fecha del informe
de auditoría de los estados financieros del grupo que puedan hacer necesario ajustes a los estados financieros del grupo o revelar información al respecto de estos. Cuando los auditores de los componentes realicen trabajos distintos a una auditoría de la información financiera, los componentes del equipo del encargo solicitarán a dichos auditores se notifiquen al equipo del encargo o grupo si tienen conocimiento de hechos posteriores al cierre y que puedan hacer necesario ajustes a los estados financieros del grupo o revelar información al respecto de estos. Dentro de la comunicación con el auditor de un componente encontraremos una solicitud de que el auditor del componente de encargo del grupo va a utilizar el trabajo de dicho auditor y confirme que colaborará con el equipo del encargo del grupo. También se requiere que el auditor se trabaje con ética aplicable a la auditoría del grupo y en especial los requerimientos de independencia, la importancia relativa del componente, los riesgos significativos de incorrección material debido al fraude o error identificados en los estados financieros del grupo que sean relevantes para el trabajo del auditor del componente y una lista de las partes vinculadas preparadas para la dirección del grupo y cualquier otra parte vinculada de que el equipo del encargo tenga conocimiento. Dentro de la evaluación de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría obtenida, encontramos la evaluación de la comunicación del auditor de un componente y la adecuación de su trabajo. En ello se discutirán las cuestiones significativas que surjan de dicha evaluación con el auditor del componente y según corresponda con la dirección del componente o con la dirección del grupo. Y se determinará si es necesario revisar otras partes relevantes de la documentación de auditoría. Dentro de la suficiencia y adecuación de la evidencia de auditoría, encontraremos que el auditor debe obtener evidencia de la auditoría suficiente y adecuada para reducir el riesgo de auditoría en un nivel aceptable y bajo, que permita alcanzar conclusiones razonables en las que se basa la opinión de auditoría. El socio del encargo del grupo evaluará el efecto sobre la opinión de una auditoría y cualquier incorrección del componente y la situación que no se haya podido obtener la evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Dentro de la comunicación con la dirección y los responsables del gobierno del grupo, encontraremos que la comunicación con la dirección del grupo es presentar las deficiencias en los contratos internos que el grupo haya identificado, las deficiencias en el control interno que dicho equipo haya identificado en los componentes y deficiencias en el control interno sobre los auditores de un componente que hayan llamado la atención del equipo del encargo. En la comunicación con los responsables de gobierno encontraremos que la descripción general del tipo de trabajo se realiza sobre la información financiera de los componentes, una decisión general de la naturaleza de la participación planificada del equipo del encargo, que del encargo de la auditoría del grupo haya surgido reservas acerca de la calidad del trabajo de dicho auditor, de cualquier limitación en la auditoría del grupo y de la existencia o los indicios de fraude que involucren a la dirección del grupo. Dentro de la documentación encontraremos un análisis de los componentes, los cuales indican que aquellos sean significativos y el tipo de trabajo realizado sobre la información financiera. También encontraremos la naturaleza en el momento de la realización y la extensión de la participación del equipo del encargo y las comunicaciones escritas entre el equipo del encargo y el grupo, ya que los auditores de los componentes sobre los requerimientos del equipo del encargo sean del grupo.
Gracias. Buenas noches, compañeros. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la NIE Internacional 610, que trata sobre la utilización del trabajo de los auditores internos. Dentro del alcance tenemos que trata sobre la responsabilidad que tiene un auditor externo cuando utiliza el trabajo de los auditores internos. Esto incluye la utilización del trabajo de la función de auditoría interna para la obtención de evidencia de auditoría. Esta NIE no se aplica si la entidad no dispone de una función de auditoría interna. Si la entidad dispone de una función de auditoría interna, los requerimientos de esta NIE son relativos a la utilización del trabajo de dicha función y no son aplicables si las responsabilidades y actividades de dicha función no son relevantes para la auditoría. Tenemos los objetivos del auditor externo es determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna o la ayuda directa de los auditores internos. Y en caso de utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, determinar si dicho trabajo es adecuado para los fines de la auditoría. Y en caso de utilizar la ayuda directa de los auditores internos, supervisar su trabajo. Tenemos dos definiciones dentro de esta norma, que es la función de auditoría interna, que es la función de una entidad que realiza actividades de las que se obtiene un grado de seguridad y asesoramiento establecidos para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos del gobierno de la entidad. Y la ayuda directa, que es la utilización de auditores internos para la aplicación de procedimientos de auditoría bajo la dirección y revisión del auditor externo. Dentro de los requerimientos tenemos el primer requerimiento, que es determinar si se puede utilizar el trabajo de la función de auditoría interna, las áreas en las que se puede emplear y la extensión de dicha utilización. Entonces, primero debemos evaluar la función de la auditoría interna. El auditor externo determinará si el trabajo de la función de auditoría interna puede ser utilizado para los fines de auditoría y se debe evaluar el grado y el estatus de la organización, así como las políticas y procedimientos relevantes sustentan la objetividad de los auditores, el grado de la competencia de la función de auditoría interna y si la función de auditoría interna implica un enfoque sistemático, disciplinado, incluido un control de calidad. El auditor externo no debe utilizar el trabajo de la función de auditoría interna si determina que la función en la organización y las políticas y procedimientos no sustentan adecuadamente la objetividad de los auditores internos. La función carece de suficiente competencia y no aplica un enfoque sistemático y disciplinado. Vamos a continuar con mi compañero Brian. Utilización de trabajos específicos de los auditores internos. Cuando el auditor externo utiliza el trabajo específico de los auditores internos, el auditor externo deberá realizar una revisión y evaluación de los procedimientos de auditoría internos para determinar su adecuación para la consecución de los objetivos del auditor externo. Para esto el auditor puede evaluar si los auditores internos tienen la capacidad técnica y las competencias adecuadas, si el trabajo fue supervisado y revisado, y si se desarrolló de tal manera que se obtuvo la suficiente y apropiada evidencia que permita a los auditores internos alcanzar conclusiones razonables. Además, debe incluir en la documentación de auditoría las conclusiones alcanzadas sobre la evaluación del trabajo de los auditores internos y los procedimientos de auditoría realizados por el auditor externo sobre ese trabajo. Documentación. El auditor externo debe documentar lo adecuado del uso del trabajo específico de los auditores internos, cuyo trabajo debe ser documentado, revisado y supervisado de forma pertinente, y así demostrar si la evidencia de auditoría fue suficiente para permitir que los auditores internos saquen conclusiones razonables, además de la coherencia que exista entre los informes de los auditores internos como los resultados del trabajo realizado por los mismos.